El espacio que traemos para compartir con ustedes hoy es el temor, pero primero vamos a abrir con una oración antes de comenzar. Padre amado, te damos gracias por este espacio, te damos gracias porque nos permites compartir las vivencias que hemos tenido contigo, Señor, porque sabemos que más que bendecirnos a nosotros, tú buscas que seamos ejemplos, Señor, que a través de las vivencias que hemos tenido contigo, que a través de el caminar que hemos emprendido contigo, Señor, nosotros te mostremos como el Dios que eres, un Dios de amor, un Dios infinitamente preocupado por suplir cada necesidad nuestra, Señor. Te pedimos que sea el Espíritu Santo a través mío, que yo sea simplemente un envase vacío, que sea Él el que esté dirigiendo este espacio, que sean tus palabras, Señor, a través del Espíritu, que abra los ojos espirituales, los oídos espirituales y los corazones de las personas que están acá presentes para que el mensaje que tú quieres que llegue a ellos efectivamente lo haga. Asimismo, si yo pronuncio, Señor, si mi boca pronuncia palabras que no sean de tu agrado, que tú no quieras que lleguen a esas personas, cierra sus oídos, Señor, y bórralas inmediatamente de sus corazones. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, básicamente vamos a hablar del temor como les contaba. Para las personas pues que han estado en nuestras diferentes líneas de servicio, una de ellas es sanación de corazón, y nosotros en sanación pues hablamos constantemente de que hay infinidad de versículos, algunas veces hablamos incluso de que hay exactamente un versículo sobre el no temer para cada día del año. Y si nosotros vamos y buscamos en la palabra, obviamente, también temas asociados a la ansiedad, a la confusión, pues vamos a encontrar más de 500, 600, no sé cuántos versículos asociados, directa o indirectamente, al temor. Pero hay algunos que incluso pues, nos hablan directamente como tal. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Josué 1:9, nos dice: no te he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Miren que ahí es un mensaje directo, ahí no hay que buscarle mucha interpretación. Definitivamente Dios nos está diciendo: no temas, sé fuerte, no te acobardes, porque yo voy a estar contigo. Entonces, básicamente lo que nos dice la palabra, y como agrupándolo en dos tipos de temor, eso lo voy a hacer en este momento. Yo me encontré con dos buscando pues como el espacio puntualmente para compartir con ustedes. Yo me encontré con dos tipos de temor. El primero, y el más bonito obviamente, que acerca del nos habla la palabra, es el que nos edifica, que nos fortalece, que nos habla de un sano temor, un temor reverencial. Ese temor nos lleva a la sumisión, no sumisión a los hombres, no sumisión a sentirnos como por debajo, sino sumisión a los designios de nuestro Papá del Cielo. Este temor nos hace, digámoslo así, humildes ante Él, ¿sí? Este temor no nos produce miedo. Hay temores que regularmente sentimos en la carne o en el alma, que nos producen temor, nos ponen rosudos, nos ponen ansiosos, sino que este temor de Dios lo que hace es que nos produce una ansiedad sana, una ansiedad y unas ganas constantes de agradarlo, de tratar de entender cuál es su voluntad, de que nos haga partícipes de ese plan, que nosotros podamos como empezar a conocer ese plan, para nosotros empezar a caminar el camino hacia la santidad que Él quiere para nosotros, y ese temor también nos hace entender que definitivamente ese plan y ese propósito de Dios son más perfectos que cualquier plan que nosotros podamos visualizar con nuestra vista limitada, ¿cierto? Pero ¿qué implica este temor? Implica obediencia, implica confianza, implica humildad e implica respeto. Eso es lo primero, es el temor de Dios. Yo agrupé una serie de temores en un segundo temor porque finalmente están enfocados en muchas cosas. El temor está enfocado en muchas cosas, pero básicamente lo agrupé como el temor que también se habla muy extensamente en la Biblia y obedece a algo más emocional, algo más almático, que es esa relación entre el cuerpo, la mente, las emociones, y son todas esas inquietudes, dudas, angustias, cuando uno siente como un sentimiento de zozobra, de un no sé qué, y está esperando constantemente algo con suma angustia, y que muchas veces pues tiene fundamento y otras veces definitivamente no. ¿Qué pasa con esos temores? Que regularmente nosotros tratamos de afrontarlos desde las fuerzas de la carne, desde las fuerzas de la mente, desde nuestros propios recursos,
¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es darle más poder a ese temor porque lo estamos haciendo sin una perspectiva de Dios. Dios probablemente está ya esperando, sentadito, ansioso de que nosotros le digamos, ven Señor, ayúdame, para Él derrotar ese temor por nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros más bien, cuando sentimos ese tipo de temor en la carne, en la mente, lo que hacemos es que más bien confiamos en lo que nosotros podríamos hacer. Nosotros más bien confiamos en que ante una situación determinada, por más temor que nos produzca, pues nosotros en nuestras propias fuerzas podemos salir adelante. ¿Qué más pasa? Que nosotros solamente confiamos como en esa voz interior, que nosotros decimos a veces como que hay algo que me lo dice, y realmente puede ser que le estamos haciendo más caso a las murmuraciones del mundo y del enemigo que a la voz de Dios que está tratando de hablarnos al corazón. ¿Qué pasa? Que este tipo de temor nos envuelve como en una espiral de desconfianza, que uno como que cada vez se ve más enredado, que cada vez como que ve más difícil de salir de esa situación a la cual tememos. Eh, muchas veces esas situaciones son infundadas, es decir, uno le tiene miedo a algo que realmente no tiene razón de ser. Este tipo de temor difiere del miedo, a veces uno como que tiende a confundir un poco el temor con el miedo. Realmente el miedo efectivamente pues también es una sensación en la carne, también es emocional, pero el miedo obedece más como algo que probablemente sí vaya a pasar, es como producido por el instinto de conservación, digámoslo así. ¿Qué pasa? Que probablemente sea una amenaza que en algún momento pues se puede hacer palpable o no. Sin embargo, el temor regularmente nos lleva a elucubrar pensamientos que nos llevan a ver amenazas donde probablemente no las hay. El temor, que es diferente al temor de Dios, lo que hace es obstaculizar nuestra relación con Él. O sea, yo cuando estoy temiendo algo, pues yo realmente estoy fijando como mis energías, mis fuerzas, mi visión en ese temor. ¿Qué hago yo? Pues no estoy fijándole ni dando el espacio a la relación bonita que Él quiere tener conmigo y yo con Él, ni tampoco a relaciones bonitas, sociales, afectivas, laborales con las personas que nos rodean. Cuando yo le doy lugar al temor diferente al temor a Dios, yo lo que hago es que estoy ejercitando la fe, pero no de la manera correcta. Yo qué más estoy haciendo cuando le estoy dando peso a los temores que se puedan presentar, cierro las puertas a las bendiciones y dejo que invada mi corazón definitivamente, como lo hablamos por allá también en esa línea de servicio, yo dejo que mi corazón se llene como de amarguras y como de cosas que no dejan florecer pues los sueños que Dios sembró en nosotros al momento de crearnos. Eh, ¿Qué más? Este tipo de temor definitivamente nos lleva a alejarnos del amor. El amor, pues es definitivamente el amor más puro y más sincero, es el de Dios. Pero nosotros empezamos a ver en todas partes, en cada situación, en cada persona, incluso en nosotros mismos, a veces con mayor énfasis lo negativo. Uno empieza a sentirse temeroso de perder algo, de no tener algo, de que algo malo suceda, y uno empieza a ver en cada situación puntualmente que se le presente en la vida solamente lo malo, solamente lo negativo. ¿Y qué hace uno? Pues perderse de las cosas bonitas. ¿Qué hace uno? Casi que taparse esos ojos espirituales para uno, con los que uno puede ver cuál es realmente el propósito de Dios, qué es realmente esas bendiciones que Él tiene para mí, y yo simplemente, por ese temor, yo simplemente voy como con los ojos tapaditos, con los oídos tapados, haciéndome sordo y ciego a todos los regalos que nos quiere dar Dios. Nos volvemos personas pesimistas, desconfiados, nos volvemos huraños, nos volvemos tristes, nos volvemos solitarios, nos volvemos personas de pocas palabras. Y lo más complicado aún, por lo menos en mi caso le pasó, porque ahorita les voy a contar como algunas situaciones con el temor que yo he vivido, que son varias, son bastantes, pero no nos alcanzaría pues como la noche. Nosotros regularmente nos formamos preconceptos errados de quienes se nos acercan. Cuando uno está viviendo un temor, uno no quiere que alguien se le acerque y menos hablar de ese tema puntual. ¿Y qué pasa? Que entonces el juicio se convierte como en el principal filtro de los pensamientos de uno y el actuar diario. ¿Cómo así? O sea, si alguien me va a hablar de esto, entonces yo ya soy predispuesto, se me va a hablar de eso, él no tiene por qué saber. O por el contrario, nosotros no nos abrimos, no buscamos la ayuda de hermanos de fe en la iglesia, el sacerdote, el pastor, la hermana,
el hermano de fe que asiste a una congregación X, sino que simplemente nosotros estamos con un temor constante incluso de que nos juzguen o emitiendo juicios sobre nosotros mismos. Como les contaba ahorita, pues yo he pasado por varios de los temores pues, que podamos sentir regularmente las personas y les quiero como contar 4 puntualmente, ¿cierto? El primero es el temor al hombre, es ese temor al rechazo, el temor al que dirán, el temor a las represalias, y yo asocié este temor con un versículo que está en Deuteronomio 1:17, porque yo sentía temor precisamente de ello. Dice en Deuteronomio 1:17, no mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande, no tendréis temor del hombre porque el juicio es de Dios, y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí y yo lo oiré. También podemos leer acerca del temor al hombre en los Salmos 56:4, Salmo 118:6, Salmo 27:1, Hebreos 13:6. En los Salmos regularmente hay muchos versículos asociados como al temor. Y yo les voy a contar puntualmente acerca del temor al hombre, pues, qué me sucedía a mí. Yo durante aproximadamente casi 15 años trabajé en una empresa, fui ascendiendo al interior de la empresa y me encontré en una situación puntual en el campo laboral que era sobrecarga de trabajo. Yo tenía casi 2 cargos, pero seguía bajo una misma figura. Yo tenía personal a cargo en muchas partes, se triplicó el personal que tenía. Entonces, yo sin esperarme, yo desde los 25 años, tengo más de 40, soy hipertenso. Entonces, pues nunca me había molestado, medicación, normalito. Y empecé a sentir que la presión se me elevaba. Mi presión regularmente en ese momento era 100, 140, 110, 150, que es o sea, una presión como que a ti te la toman de esa manera y te mandan para el EPS. Y yo mantenía constantemente así y adicional, pues empecé a enfermarme también del colon. Llegó un momento en el que yo me tenía que sentar literalmente de lado. ¿Qué me pasaba en ese momento? Que yo pensaba, bueno, pues si yo digo que no soy capaz con esto, van a emitir juicios, van a pensar, este no sirvió, este para qué lo ascendimos, un sinfín de situaciones, y yo sentía que constantemente eran juzgando mi forma de trabajar, juzgando mi forma de relacionarme de una manera que yo consideraba en las emociones. Luego entendí en Dios que tampoco era la adecuada, pero en ese momento no había llegado pues puntualmente a Dios eh, de la manera que quiero estar y que voy en ese camino, ¿cierto? Entonces en cierto momento yo llegué a estar al borde de un paro cardíaco, llegué a estar al borde de una colitis, ¿sí? Pero por miedo del que dirán, por miedo del que me juzgaran, por miedo del que pensara incluso mi familia, de por qué había renunciado a un trabajo donde estaba bien, donde tenía cierto estatus, eh, yo simplemente dejé enfermarme y no entendía cómo entregarle a Dios. Resulta que por primera vez llegué yo a SB, creo que esa semana, hicieron una charla muy bonita, 2 chicos con 2 testimonios acerca como de la idolatría, y yo sentía que me estaban hablando a mí. Oró por mí una persona que trabajaba en ese momento en la empresa, que fue muy grato encontrármelo porque no sabía. Y pues esa semana pues yo sentí mucha tranquilidad realmente. Sentí el apoyo de mi esposa, porque anteriormente habíamos estado algo estresados por perder también ese trabajo por el tema de un posible préstamo. Entonces, pues lo estamos cuidando mucho, cuidando más el trabajo, cuidando más el que dirán y el que van a pensar y manar sin trabajo que la salud. Eh, durante esa semana estuve más tranquilo. Creo que el día viernes, si mal no recuerdo, llamé a mi esposa me llamó y le dije así todo lindo que cómo estaba. Yo le dije con ella en el corazón y con Dios en todo mi ser, o al revés, no sé, súper lindo yo. Entonces, yo sentí que me liberé. Yo le dije a ella, el lunes vengo y renuncio, después de casi 6, 7 meses enfermo, durmiendo mal porque me acostaba tipo 12, pero a trabajar en el celular, y a las 4 de la mañana ya estaba levantado, derecho de domingo a domingo. Entonces, cuando yo tomé la determinación
con esa tranquilidad que me dio Dios sin pedírsela, yo dije, voy a renunciar. Amor, voy a renunciar. Y me dijo, amor, sí, renuncia y miramos qué hacemos. Sentí en ese momento puntualmente que solté ese temor al hombre, solté ese temor al qué dirán, solté de hecho ese temor tan grande a perder un trabajo que yo no comprendía que me había dado Dios, el conocimiento que me había puesto allí y que Él iba a seguir siendo mi proveedor. Él me proveyó lo necesario para ese puesto. Cuando yo lo comprendí y yo dije con Dios en todo mi ser y renuncio, a los 15 minutos me llamaron, me dijeron que fuera donde el abogado y me dijeron que ya no necesitaban contar más con mis servicios. Yo iba a salir después de trabajar mucho tiempo en una empresa sin un solo peso. Le había propuesto matrimonio a mi esposa para casarnos, no sabíamos con qué. Y siento que fue el Dios decirme, mira cómo es de fácil, mira que soltaste ese temor, me entregaste esa situación a mí y a los 15 minutos literal me llamaron, me dijeron, Luis, no vamos a contar más contigo, disculpanos, gracias por el tiempo, te vamos a indemnizar. Con esa indemnización yo pagué deudas, con esa indemnización nos casamos, paseamos y sobró dinerito, ¿sí? Entonces les quería contar esto porque definitivamente muchas veces nosotros nos amarramos a las cosas, nosotros tememos el qué van a decir, nosotros tememos el que nos castiguen por nuestra actuación. Y adicional fue muy bonito porque yo en ese momento, en ese trabajo, sin hablar pues como de personas, yo sentía que me estaban poniendo a decir cosas que no eran, que mandar informes con información que no eran, que cuando me llamara el cliente yo tenía que decir esto o aquello, y como teníamos como esa ansiedad de conocer de Dios y de agradarlo, pues realmente me era muy incómodo y pienso que también hacía parte de ese temor al que me juzgaran, al que dijeran este tiempo o este se nos va a tirar el trabajo, o que dijeran este es el sapo o alguna cosa por el estilo. Entonces pienso que una vez le entregué ese temor y que apenas yo le entregué a Dios esa situación, porque definitivamente yo me estaba enfermando al punto de un paro cardíaco en serio, pues él dijo, si ves cómo es de fácil, Luis Fernando. Y a los 15 minutos él me sacó de esa empresa. A los 15 días estaba trabajando en una empresa a la cual no llevé la hoja de vida, nunca supe quién la llevó. Pues yo le digo que es Dios, entonces no traté de preguntar más quién la había llevado. Con el mismo salario, yo vivo en Sabaneta y trabajaba en Niquía. Entonces, como les dije, los horarios eran horribles. Me puso entonces 15 días posteriormente en una empresa con el mismo salario, sin celular corporativo, sin computador corporativo, y me demoro a pie, porque ya no tengo que transportarme en metro, 10 minutos, porque queda aproximadamente a unas 7 u 8 cuadras de mi casa. Entonces, ¿qué pasó? Una vez yo solté esos temores al hombre y al que dirán, ese temor a quedarme sin un trabajo que Dios me hizo entender que es que Él me había puesto allí y no es porque yo me lo hubiera ganado por méritos propios, pues yo lo digo así, literal, me premió a los 15 minutos y es para los 15 días. Al mes siguiente me subieron el salario y hace poquito, pues me entregaron otra asignación y estamos pendientes de otro incremento salarial porque también era un temor constante mío quedarme sin el salario que tenía en la otra parte. Entonces ese es el primer temor del cual les quería conversar. El segundo temor es un temor que para mí ha sido muy arraigado desde chiquito. Me disculpan un momentito, yo tomo agua. Un temor que desde pequeño tenía muy arraigado y yo no lo había entendido de la manera que alguien me lo explicó muy bonita, que más adelante les voy a contar, es el temor al mundo espiritual. Y para ello traigo acá dos versículos muy bonitos. El primero es segunda de Timoteo 1:7, que nos dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el otro versículo se encuentra en Efesios 6:12. Este, en lo particular, cuando leía esta parte de la Biblia, me daba temor. Y dice, porque no luchamos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces yo leía eso y yo decía, o sea, el mundo espiritual es real, pero
yo vivía en un constante temor del mundo espiritual. Por ejemplo, a mí alguien me decía, es que, no sé, siento como una incomodidad para orar por la persona, yo por esa persona no oraba. Hay un compañero de Aprender, Servir y Vivir que ora, y que tiene otro compañero que tiene el discernimiento de espíritus. Entonces yo digo, donde yo vea algo, yo literalmente caigo como un pollo. Donde yo sienta algo, no sé qué pasa de mí, yo creo que se me vuelve a subir la presión que ha estado súper controlada hace mucho tiempo y me da quién sabe qué. Entendí que el mundo espiritual es real y que definitivamente esto que nos dicen en Efesios es que nosotros estamos en una constante lucha. Dios tiene un plan de bienaventuranzas para nosotros y el enemigo no quiere que ese plan de bienaventuranza se cumpla en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que efectivamente el mundo espiritual es real, que el mundo espiritual está como pendiente que nosotros dejemos una rendijita abierta para hacer de las suyas. Hay espíritus de orgullo, de lascivia, que uno muchas veces uno dice, ay, bueno, es que porque es que esta niña es como que tiene que estar desesperada por estar con un man, este muchacho porque parece un ventilador mirando para todos lados y probablemente es que esté sufriendo un ataque espiritual, pero uno simplemente lo hace como muy normal porque eso es lo que hace todo mundo. Pero cuando nosotros, por ejemplo, vemos violaciones, asesinatos, suicidios, también pueden ser ataques espirituales. No siempre va a ser, pero también puede suceder que estemos siendo parte o que esa persona esté con un ataque o con un problema espiritual, ¿cierto? Entonces yo vivía con ese constante temor, yo no quería tener nada que ver con algo espiritual. Y una vez me pasó algo muy, muy chistoso, porque en medio de una oración, yo constantemente le pedía oración pues a los compañeros cuando hacemos oración, y me decían, ¿por qué queremos? Porque soy muy miedoso al mundo espiritual. Y olvidan del otro, ¿por qué queremos? Por los temores al mundo espiritual. Y una vez me topé con una de las personitas que está en el grupo, una de las servidoras, y así me dijo unas palabras muy profundas. Cuando yo le dije por el mundo espiritual, ella, así en un tono muy serio, me dijo, pues que te estás embobando, ¿qué? Entonces, no sé si alguno de pronto identifique qué personaje era, pero me dijo algo muy bonito. Ella me dijo que si yo le tenía miedo al mundo espiritual, yo como esperaba avanzar en esa relación con Dios, porque Dios es espíritu, ¿cierto? Entonces, yo efectivamente, por ejemplo, yo eh, nunca le pedí a Dios, por ejemplo, una manifestación. Hay personas que quieren sentir una manifestación de Dios. Yo, por el contrario, le decía a Dios literal, si yo abro la puerta a que tú me des una manifestación de tu cercanía, pues de pronto también otra cosa bien fea le da por manifestarse. Y vivía con un constante miedo. ¿Qué aprendí? Aprendí a soltar, aprendí a que efectivamente ese mundo espiritual está, pero si yo quiero una relación bien bonita con mi papá Dios, pues yo definitivamente debo aperturarme al mundo espiritual. No quiero decir que ya no me asuste, que no me dé miedo, pero sé que estoy respaldado por él. Y algo muy bonito es que, por ejemplo, en ocasiones yo le digo a Dios que quiero sentir al Espíritu Santo que me toque, y siento literal el abrazo y el toque del Espíritu Santo. Yo me siento lleno de él. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo tengo algún tipo de temor, pues yo me acuerdo que efectivamente ese mundo espiritual está ahí, pero que mi papá Dios hace parte de ese mundo espiritual y que Él es el que me respalda. Entonces quería también como contarles esa parte allí, porque me parece muy teso que yo pase de haberle dicho a Dios, no quiero que te manifiestes en mi vida de manera sobrenatural porque me muero, pues yo lo invite a que Él me haga sentir. No deberíamos pedírselo realmente, pero se los cuento porque, o sea, nosotros deberíamos simplemente creer en Él porque sí, porque sabemos que Él está ahí. Pero esa sensación es muy bonita, esa calidez, el sentirse acompañado, es muy bonito. Y si yo estoy abriendo la puerta a ese mundo espiritual, pues yo soy consciente de que hay parte de Dios, también una parte que no viene de Dios, pero que yo estoy respaldado por Él. Bueno, el tercer miedo, o el tercer temor, perdón, del cual les quería hablar, es el temor al porvenir. Nosotros como seres humanos regularmente vivimos como en la incertidumbre. Nosotros vivimos pensando en el qué va a pasar, en el qué voy a hacer, en el cómo lo voy a hacer, y no disfrutamos del presente. O sea, nuestro Padre nos dice que cada día le bastan sus propios afanes,
Y nosotros creo que casi todos conocemos esa palabra. Muchas veces, por ejemplo, yo la utilicé cuando ni siquiera sabía que es que estaba en la Biblia, pero es un dicho casi, es algo casi que popular, y uno dice, acá hay sus propios afanes, pero sin embargo nosotros vivimos constantemente pensando en el que va a pasar, en el cómo voy a proveer, en el cómo voy a solventar, en el qué voy a hacer, y nos perdemos de las maravillas del presente. Yo tengo este versículo que me parece muy bonito, son varios versículos realmente, están en Mateo 6, del 25 al 34, y nos dicen, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué veremos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Algo similar nos encontramos también muy bonito en Lucas 12, del 22 al 31. Y yo les quiero contar también acá otra historia de cómo Dios, en este caso pues ya iba un poco más confiado, ya habíamos dado como algunos pasos en esa relación con Dios, porque resulta que a raíz del COVID, a muchas personas nos pasó que nos suspendieron en lo laboral, ¿cierto? En mi caso yo estuve cerca de un mes y medio sin recibir salario, porque me estaban pagando solamente la salud, pero estaba suspendido pues del trabajo como tal. Resulta que durante ese mes y medio nosotros no sufrimos ninguna necesidad. Regularmente mi esposo y yo, como parte pues del presupuesto que hacemos, nosotros siempre destinamos algo pues como para la obra de Dios. En un momento X del pasado, pues yo hubiera dicho, ni riesgos, o sea, esa plata nos va a hacer falta. Y ninguno de los dos realmente pues pensó en ello. Hicimos de cuenta que esa plática la teníamos ahora, que era en el ahora, que el mañana iba a traer tus propias necesidades, y así lo entendimos porque es una promesa que él nos hace acá, en la palabra. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos normalito pues como lo que destinamos por la obra de Dios, y fue muy bonito el respaldo porque nunca sentí intranquilidad, porque yo veía que iban llamando personas de la empresa y se iban reintegrando, a otros que nunca lo suspendieron, pero a mí no me llamaban. Y durante todo ese tiempo tuve una tranquilidad muy bonita, una confianza que realmente yo no sabía que me tuviera y que le tuviera a Dios, si le soy bien sincero. No sentí temor. Yo decidí con mi esposa entregarle la situación pues como puntualmente al Señor, y Él nos provió de manera milagrosa, pienso yo de manera sobrenatural, porque si les cuento mi salario es, no sé, les voy a poner, mi salario es AB, ¿sí? Y durante todo este tiempo, sin trabajar, mi salario, digámoslo así, o la parte que correspondía a mi salario, porque nosotros lo juntamos, fue A, B más C. Recibimos incluso en mi cuenta, en aportes, en comida, en mercado, más cantidad de dinero y más cantidad de comida de la que regularmente recibimos o mantenemos cuando estamos trabajando los dos. Es tanto así que nos sobró para compartir. O sea, nosotros cogíamos y hacíamos un mercado, entonces decíamos, bueno, tal persona tiene tal necesidad, vamos a hacer esto, y sacamos un mercadito, y sacamos otro mercadito, y sacamos otro mercadito, que en un escenario normal, pues uno hubiera dicho, bueno, nos vamos a quedar sin como que comer nosotros. Pero entendí también que ese temor al porvenir es un temor infundado, un temor que obviamente Dios nos manda a que le demos el golpecito a la tierra, Dios nos manda definitivamente a que trabajemos,
Dios nos manda a ganarnos el sustento con esos conocimientos y con esas herramientas que Él nos brinda, pero definitivamente no nos manda a atesorar, no nos manda a preocuparnos por el qué va a pasar, no nos manda a relajarnos, nos manda que obviamente trabajemos, que nos lo ganemos, pero no a estresarnos constantemente por el día de mañana, o a atesorar para el día de mañana, o a tener un miedo como el que yo tenía de qué va a pasar si me quedo sin este trabajo, sino que definitivamente es confiar en que Él, cuando estamos tratando de caminar con Él, todo lo va a utilizar para nuestro bien y para nuestro crecimiento en Él. Otra cosa que les quería contar, y obviamente con este tema del temor al porvenir, que está súper de moda, y es este versículo que está en Salmos 9, Salmos 91:3, que dice, porque Él te librará de la trampa del cazador y la peste destructora. En estos días de COVID, en estos días de estar muy juiciosos en casa, con muchas medidas de protección, definitivamente nos, nos come el temor, nos carcome el temor. O sea, desde el punto de vista incluso racional, lógico, clínico, ya está más que comprobado que las personas que se estresan, que están en una constante angustia, que están en una constante zozobra por el temor a ser contagiados, a que se contagie su familia, a morir posiblemente, a que las UCIs están llenas, son más propensas incluso a enfermarse que una persona con hipertensión, como yo, por ejemplo. A mí me está tocando ir a trabajar a la compañía, pues, no sé probablemente si cambie pues más adelante, pero en ese momento me toca desplazarme con mis medidas, sin desobedecer, porque es muy importante, y en la palabra Dios nos dice que Él estableció como unas líneas de gobernantes que nos rigen, porque si no sería un caos. Entonces obviamente uno no puede infringir esas normas, uno no puede ir sin el tapabocas, donde te pidan guantes los guantes, cambiarte el tapabocas, el distanciamiento social, y tenemos que hacerlo, pero también tenemos que confiar en Dios de que Él no es un Dios de castigos en este momento y que no mandó esa peste destructora sobre nosotros, sus hijos, y verlo de una manera positiva. Ver, por ejemplo, cifras como que a pesar de que sí hay muchos contagios por estar infringiendo esas normas de esos gobernantes que Él puso, para bien o para mal, porque no es de nosotros el juzgar, la tasa de mortalidad es como el 2%. O sea, hay mucho contagio porque nos manejamos mal, porque no cumplimos con esas normas. Probablemente nos toque que se enferme un compañero de trabajo, probablemente que sea un familiar, pero nosotros no podemos darle lugar al temor ni siquiera en este caso. La palabra nos dice que van a caer 10.000 a mi derecha, 1.000 a mi izquierda, pero que a mí no me va a tocar porque yo camino con Él. Y en caso tal de que me toque, pues es confiar en que Dios nos va a sacar de esta, o si no nos saca incluso, es tener la plena confianza de que Él nos quiere en un lugar mejor, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos que hacer? No ceder al temor, no ceder al ruido de las noticias. Por ejemplo, yo soy uno que yo escucho a veces las noticias como para estar medio enterado, pero no me gusta prestarle mucha atención a las noticias que cada vez son más desalentadoras y que hablan es de lo malo. Nos volvemos pesimistas, nos volvemos, como les hablaba al principio, personas que están en un constante miedo, en un constante desasosiego, personas que ven las noticias para renegar y que cuando ven esas noticias de entretenimiento por allá al final, pues ya están más amargados que un berraco, ya no le encuentran el sabor, digámoslo así, pues que yo tampoco se lo encuentro de verdad a veces, a esas noticias de entretenimiento. Pero entonces, ¿qué pasa? No podemos ceder al temor, no podemos ceder esa confianza en Dios, cedérsela al miedo. Ahorita lo vamos a ver más adelante, que Dios me puso algo en el corazón que para mí fue muy bonito, de pronto para algunos pues es muy normal, pero para mí me pareció muy bonito lo que Dios me dijo. Entonces es como ese peso que le estamos dando a qué se lo damos realmente y en qué nos estamos enfocando. ¿Qué pasa? Que definitivamente, incluso en estas situaciones de la pandemia, que nos toca, que no nos toca, que toca acercarnos, Dios nos está forjando definitivamente, Dios nos está acercando a las personas como lo han hablado en muchas charlas, Dios nos está haciendo mirar más hacia adentro y Dios nos está haciendo ver sobre todo qué tan necesitados de Él estamos. De pronto muchas personas que no eran temerosas de Dios en este momento, pues definitivamente dicen, no somos nada, somos pues muy poquito al lado de Dios y definitivamente Él es el que tiene el control. Entonces eso aumenta como ese temor de Dios, no temor de miedo, sino confianza en Él y en que Él tiene
un propósito mejor para nosotros. El último temor del cual les quería hablar obedece al temor de Dios y es esa aceptación del amor incondicional de Dios. En la Biblia, la primera o una de las primeras menciones que se hacen acerca del temor de Dios se encuentra en Génesis 22:12. Y dice lo siguiente, fue cuando a Abraham se le pidió que depositara su confianza en Dios a través del sacrificio de Isaac. Sabemos que Isaac y la descendencia que iba a poblar toda la tierra y que iban a ser millares como las estrellas, había sido una promesa de Dios para Abraham, ¿cierto? Y que se la dio tardecito, por no decir que muy tarde, pero él esperó confiado. Entonces, después va Dios y le dice, venga, sacrifique a Isaac. Ustedes se imaginan, nosotros en este momento, desde nuestra naturaleza, por ejemplo, yo tengo una niña de 13 años, va a cumplir 14, tengo un niño de 3 que va a cumplir 4, y yo estaría temerosísimo de una propuesta de esas de Dios. O sea, yo la verdad la pensaría muchísimo, donde Dios me diga, venga y tráigame a Valeria, a Samuel para acá, y vamos a mirar qué hacemos con él. Pero ¿qué tenía Abraham? Temor de Dios. Tenía confianza, le creía, le obedecía y lo respetaba. ¿Por qué? Porque le hizo milagros tan grandes que sabían que él todo lo podía y que sabían que ese propósito que tenía Dios era infinitamente mayor a lo que él siquiera se pudiese imaginar. Entonces él tenía temor de Dios, tenía respeto y unas ganas increíbles de agradarlo, al punto de que dijo, listo, ¿qué le dijo el ángel? No alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu hijo único. ¿Qué se refleja acá? Definitivamente obediencia, deseo de agradar a Dios en todo, deseo, y es súper importante, y creo que nosotros a veces no tenemos como en ese lugar a Dios realmente, y es amarlo por sobre todas las cosas, incluyendo nuestros seres amados, nuestras pertenencias. Nosotros, ¿qué ponemos? Ponemos a la esposa en primer lugar, o ponemos a los hijos en primer lugar, o ponemos a los padres en primer lugar. Peor aún, colocamos propiedades en primer lugar y no le damos ese primer lugar en el podio al campeón. Hay un filósofo y médico judío, se llamaba, murió hace rato, Maimónides. Él caracterizaba el amor de Dios de la siguiente manera. Él decía, el temor de Dios es un mandamiento positivo. Él es como un sentimiento de la insignificancia humana derivada de la contemplación de las creaciones y las acciones de Dios, grandes y maravillosas. Miren qué bonito. O sea, el temor de Dios no es un respeto porque me toca, el temor de Dios no es un respeto porque me da miedo de Dios, el temor de Dios es un sentimiento que nos hace sentir muy pequeños al lado de Él después de contemplar lo grandioso de su creación, lo maravilloso de su creación y el amor que nos hace sentir cuando Él obra en nuestras vidas. Para temer a Dios definitivamente tenemos que agradarlo, amarlo, honrarlo con el pensamiento, con las emociones y con las acciones. Por ejemplo, yo en mi caso, y fue un proceso que llegó un poco tarde a mi vida, pero yo definitivamente tomé la decisión en temor a Dios como respeto y como ganas de agradarlo, de alejarme de muchos hábitos y de amistades que me dañaban a mí y que yo sé que entristecían el corazón de Dios. ¿Qué particularidad tiene el ser humano? Que disfraza el temor de un falso orgullo o de suficiencia. O sea, nosotros sabemos que, digámoslo así, estamos metiendo la pata en la relación con Dios, entonces uno prefiere decir, no, es que Dios, por ejemplo, hay personas que dicen que Dios no existe y tratan es como de negar esa responsabilidad que tenemos con Él, o personas que, por ejemplo, aplican solamente partes de la palabra, personas que dicen que Dios es amor y que entonces tenemos como la permisividad para hacerlo todo, probablemente sí, pero estamos entristeciendo y contristando el corazón de Dios. Entonces yo dejé todos esos hábitos, yo dejé de tomar, aún me tomo una o dos cervezas, pero no me volví a embriagar. Yo
dejé de consumir drogas, yo tuve una adicción muy fuerte. Tengo aún, digámoslo así, como un aguijoncito que a veces me cuestiona y me duele, y es el cigarrillo. Yo pues antes fumaba mucho, ahora me estoy fumando un cigarrillo al día, dos cuando me siento como muy estresado, pero sé que igual está mal, sé que no estoy agradando a Dios, sé que no estoy cuidando su templo, y me duele. O sea, literalmente yo a veces me fumo, cuando voy a la mitad del cigarrillo, me dan ganas de vomitar, me da como una maluquera, como una cosa toda horrible, pero a veces dejo que la ansiedad pues, me controle. Entonces voy en ese caminar y sé que con la ayuda de Dios, pues para respetarlo y respetar su templo, pues también voy a dejar en algún momento esa adicción. ¿Qué más hago? Trato de ser un mejor esposo. No es porque mi esposa esté pues acá al lado, pero trato de ser un mejor esposo, trato de ser un mejor papá y obviamente trato de ser un mejor hijo suyo. ¿Cómo? Tratando de compartir pues el cómo nos ha tocado a nosotros de una manera tan bonita, con otras palabras, para que lo vean como él es. ¿Qué más trato de hacer? Cederle el control de las cosas. Yo soy, o era, controlador. Todavía soy controlador, todavía me gusta tener las cosas ordenadas en el orden que yo quiero, a la hora que yo quiero, las respuestas casi que cuando yo las quiero, pero en muchas situaciones de mi vida yo le he entregado el control. O sea, soy menos controlador básicamente, en resumen. Y sé que voy a ir cambiando más porque de eso se trata, de ceder. ¿Qué más quería yo? Yo quería entenderlo todo, quería tener todas las respuestas, incluso llegando a cuestionar a Dios. Y nos suele suceder a muchos cuando emitimos juicios de Dios, porque a mí, Dios, ¿por qué no a mí? O a todo mundo sí, y a mí, ¿por qué no? Medirnos con la regla de otro. Dios para la medida en nosotros, y como la relación con nosotros es única, Dios tiene una reglita para medirnos a cada uno. Y nosotros constantemente estamos tratando de medirnos con regla ajena y diciéndole a Dios que porque las medidas están malas. ¿Qué más hice? Eh, llegar a pensar que la fe era como el consuelo como de o sea, como que no encuentro explicación, entonces yo me escondo detrás de la fe. Y luego más adelante entendí que precisamente la fe no es el esconderse, sino que nosotros cuando no somos conscientes de ellas, la podemos usar como un arma contra nosotros mismos. ¿Cómo así? La fe o ejercitar la fe implica creer, implica esperar, implica confiar. Pero si nuestra fe no está puesta en Dios para alimentar nuestra relación con Él, sino que nuestra fe está puesta en los temores, pues uno termina alimentando esos temores. Uno finalmente eh, termina dándole como más peso al miedo, al que voy a perder, al que va a pasar, al que va a llegar, que realmente lo importante en la vida, que es ese peso que hay que darle a nuestra relación con Dios. Eh, yo les contaba que me había dicho algo como Dios como muy chévere, porque a mí me gusta mucho el tema de los números, de las medidas, de todas las cosas, y Dios me decía que nosotros podemos cambiar temor por temor, que nosotros podemos tener una balancita de temores, y que la idea es que cuando nosotros le vamos colocando como más peso en el lado de la balanza del temor de Dios, pues realmente van perdiendo más peso los demás temores, como en efectivamente una especie de balanza. Nosotros somos quienes decidimos si le ponemos más peso hacia el lado del temor a la carne, el temor en las emociones y el temor a las murmuraciones del mundo y el enemigo, o si le vamos colocando el peso más bien hacia esa balanza que hará que nuestra relación con Dios pues sea más cercana, sea más fructífera y sea de más bendiciones. Por último, quería contarles algo que Dios me puso en el corazón hace cerca de una semana y con lo que he venido en la cabeza, y es que Él me decía que con Él no hay lugar al azar, que aun en las situaciones que nosotros más tememos, pues Él definitivamente las utiliza para cumplir sus planes y propósitos, cuando somos temerosos de Él y no de las circunstancias. Es decir, cualquier situación a la que nosotros temamos, sea que Él la haya puesto como una prueba, como un proceso, sea que nosotros mismos la hayamos buscado, sea que Dios le haya permitido al enemigo que haga algo, Él siempre está en control. Y cuando nosotros entendemos que
que si nosotros no nos fijamos y estamos constantemente en miedo y en temor al que puede pasar, él va a utilizar eso para al final mostrarnos el porqué de cada situación. Él va a utilizar eso para que nosotros vayamos creciendo en esa relación con él, para que nuestro carácter sea formado, para que nosotros a su debido tiempo recibamos respuestas a esos pedidos que nosotros hacemos. No siempre respuestas positivas, porque por ejemplo si yo le pido un carro probablemente no me dé el carro, y me pasó literal, pero sí le va a decir el por qué no nos los dio. Por ejemplo, en mi caso puntual, les cuento, yo le pedí un carro y una moto así todo conchudo, y luego una vez me dijo, Luis Fernando, vea, usted está muy insistente con ese carro y esa moto. Si yo en este momento le doy ese carro y esa moto a usted, ¿va a ser motivo de alegría, de gozo, de tranquilidad? ¿O va a ser motivo de impaciencia, intranquilidad y de temor? Entonces, yo en ese momento yo me pregunté, bueno, si me voy a hacer un préstamo para vivienda, que es el préstamo del cual les hablaba, y voy a tener un carro y una moto para tanquearlos y pagarles parqueadero, realmente no va a ser una bendición, realmente no va a ser tranquilidad. Entonces Dios muy bonito me dijo, bueno, entonces por eso no te los he dado. Por eso cuando en algún momento, que sea el momento oportuno, el momento en que te vayan a generar tranquilidad y gozo, están ahí guardaditos para ti, si es lo que tú necesitas realmente. Eso les quería compartir hoy, eso les quería contar acerca de mis relaciones y algunos de los tantos miedos que he llegado a sentir y en los que todo el tiempo he sentido el respaldo de Dios y he sentido que cuando uno va y le entrega esos temores a Él, definitivamente ya no es una batalla nuestra, sino que es una batalla que pelea el Rey de Reyes por nosotros, entonces tenemos la victoria asegurada. Para cerrar, vamos a orar y les recuerdo que hay un formulario en el chat donde ustedes pueden colocar sus peticiones de oración. Está en el chat, ¿cierto? Está en el chat. Entonces vámonos a disponernos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este espacio, te damos gracias, Señor, porque nos utilizas de maneras impensables, Señor, porque a pesar de nuestras propias emociones, de nuestra carne, de nuestros temores, Señor, del no ceder, de nuestra autosuficiencia y nuestro orgullo, Señor, tú en algún momento tocas nuestros corazones, tú encuentras la manera perfecta, Señor, de siempre tocarnos, de siempre enamorarnos, Padre, y derribar todas esas barreras que nosotros hemos colocado, que el mundo ha colocado y que el enemigo insiste, Señor, en que existan, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir desde las vivencias personales, Señor, lo que yo he pasado, lo que hemos pasado en mi familia, Señor, y dar un parte de tranquilidad, Padre, a las personas que vayan a pasar o que estén pasando por una situación similar, Señor, confirmándonos, Padre, que tú prometes que el temor no va a gobernar sobre nuestras vidas, siempre y cuando nosotros confiemos en ti, Señor. Hoy te entregamos todos nuestros temores, Señor, temores fundados o infundados. Hoy te pedimos, Señor, que haya revelación a los corazones, Padre. Te pedimos, Señor, que esta noche y que estas palabras, Señor, hayan llegado a quien tengan que llegar. Y, Señor, sobre todo te pedimos que esos temores infundados que hay en muchos corazones y en muchas mentes, Señor, tú los borres. Bórralos, Padre. Dale la tranquilidad y el gozo, Señor, de saber que eres un Padre que está siempre pendiente y que nos diste un espíritu para afrontar cada situación, Señor, y que siempre vamos de tu mano, que no estamos solitos. Permite, Señor, que seamos cada vez más vacíos de temor, que seamos cada vez más llenos de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, para que tu plan y propósito en nosotros se cumplan, Padre. Todo siempre poderoso. Amén, amén y amén. Muchas gracias y feliz noche para todos.